Bienvenidos una vez más al grupo Entrenamiento VP. Qué alegría, qué bendición poder iniciar una clase más en este momento. Vamos, hermanos, a iniciar con una pregunta curiosa con respecto a lo que hemos estado estudiando. Bien, ¿qué significa filosofía revelada? Los hermanitos que han estado allí en las clases. Y hemos también subido las clases al canal, entonces espero que los estén repasando. ¿Qué significa filosofía revelada, hermanos? Escucho a los grillos. ¿Alguno que se acuerde por casualidad? Filosofía revelada. Bien, eso lo estuvimos... Sí, hermano, le escucho. Ok, entiendo, listo, entiendo, hermano. Entiendo, hermano. Ok, listo, hermano. Hermano, gracias por informarme. Yo estaba preocupado porque no me había comunicado ya hace tiempito con usted. En algunos espaciecitos vamos a ver si me puedo comunicar y dialogamos un poco, hermano. Listo, hermanito. Había extrañado mucho su voz, yo. Vamos entonces a avanzar. Estábamos compartiendo con respecto a filosofía revelada, de que especialmente, hermanos, dialogamos y estudiamos con respecto a la naturaleza y a lo que concierne a la vida espiritual. Curiosamente, la filosofía normal tiende a tratar de explicar en qué se compone la vida natural, la vida física, nuestra vida aquí terrenal, y nos trata de explicar por qué pasa una cosa, por qué pasa otra. Bueno, la filosofía revelada nos habla exactamente de lo mismo, pero en la vida espiritual. Nos ayuda a entender qué cosa tiene o cómo es el orden de la vida espiritual, cómo se da una cosa, después otra. De eso es que estamos tratando en la filosofía revelada. Ahora bien, y sucede, vuelvo a reiterar, esto no es algo que yo me invento, es algo que está allí en el Centro de Entrenamiento de Monte Carmelo, ahí ustedes lo pueden tener en sus libros. Está entre los tratados misceláneos. Ahí nos ayuda a explicar especialmente la gran necesidad, hermanos, de entender este tema. Curiosamente, vemos muchos que parecemos Nicodemos, que sabemos mucho de teoría, sabemos mucho del mensaje, pero desconocemos mucho concerniente a la vida espiritual. Sabemos mucho acerca de la ley, sabemos mucho acerca de la letra, pero no mucho acerca del espíritu. Y curiosamente, para entender las cosas de Dios, debemos entenderlo espiritualmente hablando. O sea, no simplemente la teoría es suficiente. Vamos a tener que investigar, estudiar y profundizar con respecto a eso. Por eso es que estamos haciendo estas clases, ya que hay algunos hermanos, vuelvo a reiterar, voy a colocar el mismo ejemplo de la clase pasada, que de repente en los púlpitos dicen: es que, hermanos, ¿dónde dice la cita que el comer y el beber, un ejemplo, el comer carne o el beberme un vasito de gaseosa, por eso si no hago eso no me salvo? ¿Dónde dice que yo para salvarme tengo que dejar una cosa y tengo que dejar la otra? Y muchos empezamos a bombardear a esos hermanitos, que sin lugar a duda pues son ignorantes, pero empezamos a bombardearlos con citas diciéndoles: sí, hermano, mire, es que acá dice la cita de que si usted no hace esto, o si usted de alguna u otra manera hace aquello, se salva. Si usted deja de comer carne, usted se salva. Esa terminología está errada. Ese es un problema, porque no entendemos filosofía revelada. Nadie se salva por algo que haga o deje de hacer. La persona se llega a salvar por los méritos de Cristo. Sin embargo, esa justicia que se le imputa tiene que ser impartida en un carácter como el de Cristo, y ahí es donde vienen todos los cambios. Pero muchos no entendemos ese orden y podemos estar enseñando, hermanos. No digo de que sea mala intención, tal vez una buena intención queriendo defender la reforma pro salud, pero no damos el orden de las cosas, no entendemos ni le explicamos, hermano. No es que por hacer o dejar de hacer esto nos vamos a salvar, sino que por ser salvos, porque Cristo nos ha salvado, Él nos imparte su carácter y llegamos nosotros a practicar aquello que Él nos ha ordenado en su palabra. Ese orden sí está correcto. Pero cuando nosotros empezamos a tratar de rebuscar citas y a querer debatir con los hermanos, que es que yo me salvo si dejo de comer, es un ejemplo. O sea, la reforma pro salud está bien. El detalle es la forma en que nosotros la exponemos muchas veces. Que sí es cierto, hay citas donde dice de que nos vamos a condenar por eso, sí, pero no significa que por hacer eso me voy a salvar, al contrario. Porque he sido salvo es que llego a practicar eso. Ese es el detalle. La salvación, hermanos, más que ser un momento, más que ser cuando recibimos el sello, es una experiencia. Curiosamente, así también lo explica el profeta. Él dice de que si el sellamiento está en curso, que si actualmente hay personas que ya están selladas, entonces están lejos de pecar. El profeta explica claramente de que el mensaje y el sellamiento es como una máquina de coser, pongámoslo desde ese ejemplo. Está lo que se llama la lanzadera y está la aguja y está el hilo. O sea, van las cosas conectadas. Llega el mensaje y tiene que sellar a la persona que lo adquiere cuando pone en práctica, cuando permite que ese mensaje y esa gracia obre en su vida y transforme su vida.
es donde la persona es sellada. O sea, es un proceso, el sellamiento, más que ser un momento, es una experiencia. Y es lo que muchos no entendemos. Por eso entramos tanto, hermanos, en problemas doctrinales, y muchas veces las personas nos pueden llamar un poco ignorantes porque no conocemos estas cosas que son básicas. Y eso le pasó, curiosamente, hermanos, a Nicodemo. Sabía mucho de sabiduría, de conocimiento, pero no de entendimiento. Había mucho conocimiento, pero no entendimiento. Por eso es que su vida no había sido transformada, y por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? O sea, eso es de lo más básico de lo básico. Y es donde tenemos, hermanos, que empaparnos y entender este sistema. Y también, hermanos, eso llega a entrañar resultados gigantescos, porque esta es una de las causas principales, hermanos, de que de alguna u otra manera no hemos llegado a tener el carácter semejante al de Cristo. Esta es una de las causas más grandes, que no entendemos cómo es que se dan las cosas y que de alguna u otra manera necesitamos de un Salvador, pero entramos en la teoría, nos olvidamos del Salvador. Entonces, hermanos, todo tiene que ir de la mano. Bien, vamos a avanzar. Curiosamente, hablaba yo con mi esposa de que actualmente hay muchas personas, habemos muchas personas que tenemos pecados, hermanos, que no hemos podido vencer, y explicábamos expresamente en las escrituras de que eso es consecuencia de nuestra falta de fe, que no tenemos fe, hermanos, nos carecemos de fe, y como carecemos de fe, pues tristemente no podemos llegar de alguna u otra manera a revelar ese carácter genuino que es el de Cristo. Y esto es algo bien delicado, hermanos. Vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Vamos a avanzar, hermanos, con lo que nos dice el libro La Educación. Ahí es donde se basa especialmente la continuación de Filosofía Revelada, página 253 en adelante. Vamos a leer estos segmentos magníficos. 253, párrafo 2, 3 y 4, y leeremos de ahí en adelante. Dice así, hermanos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, creed que lo recibís y os vendrá. Curiosamente, nosotros somos salvos por fe, hermanos, y eso es una realidad. Sin embargo, nuestras obras, nuestras acciones son consecuencia de la fe. Lo que nos salva es la fe, pero nuestras acciones reflejan esa fe en nosotros. Pero el Salvador no son las obras como tal, es la fe. Curiosamente, eso pasaba en el tiempo de Cristo. Quienes creían y tenían fe en Jesucristo eran transformadas a su imagen. Eso pasa actualmente, hermanos. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, cuando tenemos fe en su verdad, somos transformados a su imagen por el poder de la verdad, por el poder de su palabra, por el poder de su gracia, por el poder de Cristo. Ese es el sistema. Pero somos salvos por fe, por haber creído en eso. Pero eso claramente nos va a transformar. Una fe genuina transforma. Pero es una consecuencia, hermanos, no es el pilar principal. Sigue diciendo, hermanos: la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. Noten esto, vuelvo a leer esta parte. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe qué es lo mejor que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Escuchen esto, hermanos, magnífico. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. Interesante, o sea, cuando aceptamos, cuando creemos y confiamos en Dios, Cristo o Dios no mira, en lugar de nuestra ignorancia, Él mira su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, Él mira su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. O sea, todos los méritos están en Él. La verdad, la justicia y la pureza han sido señalados como los secretos del éxito en la vida. Tremendo, hermanos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. Cuando aceptamos esa bendición, o sea, esa disposición que Cristo tiene, hermanos, para salvarnos, ahí es donde la verdad, la justicia y la pureza llegan a ser señalados como el éxito de la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios, hermanos. Es la fe. Es cuando creemos en ello. El problema es que muchos tenemos muy poca fe y por eso es que seguimos como estamos todavía. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdaderos. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones, eso es verdad. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, que eso es consecuencia de la fe, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. La fe nos capacita para recibir los dones de Dios. En sí misma, un don, del cual se imparte una porción a cada ser humano, aumenta a medida que se usa para asimilar la palabra de Dios. Escuchen esto. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. O sea, la fe no es simplemente yo creo en Cristo y ya está. Al contrario,
La fe es algo que debemos fortalecer. ¿Y cómo fortalecemos esa fe? Cuando ponemos esa fe en contacto, colocamos esa fe en contacto con la palabra. Es donde empieza, hermanos, a fortalecerse esa fe. Al estudiar la Biblia, el estudiante debiera ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando la llama, entonces existe. Qué magnífico, hermanos. O sea, en otras palabras, vemos aquí cómo debe ejercerse la fe. Entonces tenemos fe de que Cristo nos puede transformar. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Mal genio, intemperancia, impaciencia, intolerancia. Tenemos todos esos defectos, reunámoslos allí. Y bueno, tenemos fe, hermanos, de que Cristo puede desarraigar eso de nosotros. ¿Cómo fortalecemos esa fe? Bueno, cuando estudiamos las Escrituras, encontramos a Juan, el hijo del trueno, que se transformó curiosamente, en el discípulo del amor. Vemos así a más personas como el impulsivo Pedro, en un elocuente Pedro, y vemos así a diferentes personajes de la Biblia. Cuando las estudiamos, los entendemos y comprendemos su historia, es donde esa fe es fortalecida y adquirimos el poder para poder llegar, hermanos, a vencer esos defectos. Interesante. Ahora sigue diciendo, voy a leer otra vez este párrafo. Al estudiar la Biblia, el estudiante debiera ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. Noten, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. En ocasión de la creación, por ejemplo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Noten esto. Porque como la llama, entonces existe. O sea que cuando Dios habla en su palabra, cuando Dios habla allí y nosotros creemos en ella, es donde el poder de su palabra empieza a ocasionar efectos. Cuando a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Imagínense, hermanos. Cuán a menudo las personas que confiaron en esa palabra, aunque eran incompetentes, hermanos, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, por ejemplo, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que ninguna generación va a alcanzar la maldad, las circunstancias que rodearon el mundo antediluviano? Ninguna. Esa fue la peor. Y dice aquí, hermanos, Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Sorprendente, hermanos. ¿Sabían, hermanos? Curiosamente, estoy en este momento en un proyecto, en un documental súper interesante, con referente al sectarismo. Y estoy trabajándolo desde las generaciones principales hasta la nuestra. Y me doy de cuenta, estudiando el mundo antediluviano, que curiosamente en ese tiempo habían gigantes. ¿Cómo así, hermano Anderson? Sí, habían hombres aún más grandes que Adán. Se les llamaban gigantes. No sé cómo existieron, no sé de dónde salieron. Eso le vamos a preguntar a Dios. No sé la verdad, pero habían gigantes en ese tiempo. Y esos gigantes no eran tontos. No eran personas que de repente, como las muestran las películas, que eran personas que no son inteligentes. Sí, eran los más inteligentes del mundo, los más elocuentes. Eran esos gigantes. Tenían una elocuencia sorprendente. Sus obras y sus acciones demostraban gran sabiduría. Eran las personas más elocuentes del tiempo de Noé. Eran esos gigantes. Sin embargo, su propia sabiduría, su propia inteligencia y elocuencia también los llevaba bajo la margen del pecado a hacer las obras más corruptas y abrumadoras de la historia. Curiosamente, es lo más probable que ellos hayan creado a los supuestos dinosaurios o animales que mezclaron en ese tiempo. Ahora bien, y sucede, estudiando todo esto, hermanos, fue una generación de grandes luces, porque el ser humano tenía capacidades. Nadie nunca va a llegar a comparar, hermanos, el discernimiento que tuvieron los antediluvianos en ese tiempo en cuestión a las obras del Creador. O sea, si ustedes se sorprenden, hermanos, lo que el ser humano puede y la capacidad que tiene para entender la naturaleza y todo lo que el ser humano ha hecho, pues los antediluvianos nos superaron por mucho, hermanos. Y es sorprendente saber de que el mucho conocimiento no los salvó. Ese es el detalle. Y aún Noé, en su generación, pudieron resistir el poder de un mundo entero, hermanos. Ahora sí, seguimos leyendo. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, que era un solo pastorcillo, miren, hermanos, Israel, imagínense ustedes, Egipto era un imperio. En el tiempo en que estaba Israel cautiva en Egipto en ese tiempo estábamos en la era de los egipcios. Ellos eran un imperio en ese tiempo. Ahora sigue diciendo, hermanos, era un imperio, pero pues no un imperio mundial, ¿no? Es importante entender esa parte. Ahora sigue diciendo aquí, hermanos, en el caso de David, que era un solo pastorcillo, a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. El mismo hecho se destaca también con Sadrach y sus compañeros en el horno de fuego, y Nabucodonosor en el trono.
Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad. Pablo encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal, y Nerón déspota de un imperio mundial. En otras palabras, se nos muestran diferentes escenarios, como el pueblo de Dios siempre ha tenido la misma experiencia. Por eso es importante, hermanos, entender de que en este tiempo no vamos a vivir una vida de ricos. La gran mayoría no vamos a tener comodidades. Vamos a tener que sufrir muchas cosas, hermanos. ¿Me escuchan allí? A ver. Sonido. Vamos a ver. Qué pena por allí por el bloqueo que se me bloqueó, hermanos, aquí la pantalla. Entonces tuvimos esa dificultad. Pero bueno, ya ingresamos. Bien, ¿hasta dónde quedé, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Hasta dónde escuchar? ¿Alguien recuerda por casualidad a dónde quedamos? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. ¿Alcanzaron a escuchar con referente, hermanos, al apóstol Pablo, referente a Jesús en la cruz? ¿Alcanzaron a escuchar esos aspectos? ¿O a dónde quedaron, hermanos? ¿Alguien me confirma, por favor? No, entonces usted se quedó hablando pensando que lo estábamos escuchando, ¿verdad? Sí, hermana, yo no sé hasta dónde avancé. Híjole, pues yo eso no me acuerdo haberlo escuchado. Bien, llegaron hasta Noé, por ejemplo, hablando acerca de los gigantes y todo lo demás. ¿Alcanzaron a escuchar esa parte, hermanos? No, yo creo que empieza desde ahí, hermano. Como antes era como 1 minuto y medio, no sé, escucharse más o menos. Porque yo también me caí un poquito antes que usted. Ya, listo. Vamos entonces a retomar desde esa partecita. Bien, entonces estábamos hablando especialmente con referente al mundo antediluviano. Estuvimos estudiando y leyendo aquí. La hermana White nos habla con referente a los hijos de Israel que pasaron el Mar Rojo. Nos viene hablando, hermanos, sin lugar a duda, de muchos héroes de la Biblia. Por ejemplo, David, por ejemplo, Sadrach y sus compañeros, Daniel en el foso de los leones. Vemos también a Jesús en la cruz. Y vemos también al apóstol Pablo, que estuvo de alguna u otra manera sentenciado a muerte como un criminal. Y frente a Nerón, déspota de un imperio mundial. Ahí nos habla con referente a muchos personajes bíblicos que tuvieron que enfrentar, sin lugar a duda, diferentes pruebas. Personas que de alguna u otra manera, a ningún grado nosotros estamos enfrentando este tipo de cosas, pero somos llamados, hermanos, a seguir sus ejemplos. Una fe que estuvo, hermanos, más abierta, más dispuesta a enfrentar todo este tipo de problemáticas de la que actualmente estamos enfrentando. Y curiosamente, hermanos, estamos siendo llamados a enfrentar dificultades aún mayores. Ahora, dice la página 254, no solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales del progreso humano. Los valdenses y los hugonotes, Wycliffe y Hus, Jerónimo y Lutero, Tyndall y Knox, Zinzendorf y Wesley, y muchos más han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Se invita actualmente a todos a ocupar sus lugares. O sea, en otras palabras, hermanos, ustedes y yo estamos siendo invitados a ser un Hus, un Lutero, un Wycliffe, un Jerónimo, hermanos. Estamos siendo llamados a ser davidianos. ¿De dónde viene la palabra David? Pues de David, hermanos. Y muchos queremos caracterizarnos entre los davidianos, pero no estamos dispuestos a tener ese corazón semejante al de Dios. Y eso es lo que debemos entender, hermanos. Somos llamados a ocupar sus lugares. La fe es necesaria, tanto en los asuntos pequeños como en los mayores de la vida. Los valdenses y los de la vida. En todos nuestros negocios y nuestras ocupaciones diarias, la fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante. Considerada en un aspecto humano, la vida es para todos un sendero desconocido, curiosamente. Es un camino por el cual, en los que a nuestras más íntimas experiencias se refiere, andamos solos. Eso es una realidad, hermanos. Podemos estar simultáneamente o acostumbrados a estar acompañados en algunos momentos, pero el camino de la vida, hermanos, es un camino solitario, donde andamos solos. Vamos a llegar a momentos donde nos va a tocar así, hermanos. De alguna u otra manera, por nuestras peculiaridades, particularidades individuales, a veces nos sentimos, hermanos, como moscas entre un vaso de leche, nos sentimos solos. Ningún otro ser humano puede penetrar plenamente en nuestra vida íntima. Al emprender el niño ese viaje en el cual, tarde o temprano, deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de la vida para la eternidad, cuán fervientemente debiera ser el esfuerzo hecho por dirigir su fe al guía y al ayudador infalible. O sea, en otras palabras, hermanos, ustedes si tienen hijos, si tienen personas bajo sus cuidados, deben enseñarles a dirigir su fe, no en sus padres, no en ningún ser humano aquí, hermanos,
sino que su confianza y su fe debe estar centralizados en los cielos. Y eso es lo que más necesitamos, hermanos. Tristemente, los hijos fallan, los padres también fallan, hermanos fallan y traicionan al hermano. No tenemos confianza plena, hermanos, en nadie. Estamos solos y debemos, hermanos, aprender a poder guiar a todas las personas y especialmente compartirles e instruirles de cómo permanecer en constante dependencia de los cielos. Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios, hermanos. Por eso les digo, actualmente ustedes me pueden escuchar, ay, tan bonito el hermano Anderson, se la pasa todos los días dándonos clase, se ve muy consagradito, una cosa, otra, hermanos, pero los corazones cambian. Tristemente los corazones cambian. Actualmente me pueden ver muy bien, tal vez mañana no. Por eso la confianza no puede descansar ni en mí ni en nadie, hermanos. Debemos tratar de explicar y ayudar a entender a las personas de que su confianza explícita no tiene que ser ni en padre ni en madre, no puede ser ni en hijo e hija, ni en hermano o hermana. Su confianza explícita tiene que ser en el guía y ayudador infalible, no en ninguna persona. Vuelvo a reiterar, ni siquiera en mí, porque tal vez ahorita puedo estar consagrado, puedo tal vez estar exponiendo, ayudándoles a entender estos temas, pero más adelante no sabemos. Por eso debemos, hermanos, mantener nuestra fe y nuestra confianza en los cielos como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros. Ninguna influencia puede igualar a la sensación de la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. Este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. Qué tremendo. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? La fe, si se la cultiva, será un escudo para tu alma, hermanos. ¿En dónde tenía la fe José, hermanos? ¿A quién le tenía temor? ¿A su amo? ¿A las autoridades? ¿O a quién le tenía temor, hermanos? ¿Contra quién le tenía temor pecar? ¿Pecaría contra su amo, hermanos? Contra Dios. Y es lo que debemos entender. Muchos aparentamos entre nosotros ser muy santos, consagrados, pero cuando estamos solos, ¿qué tal? ¿Cómo nos va, hermanos? La fe, si se cultiva, será un escudo para toda alma. Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miren lo interesante, hermanos. ¿Qué debemos grabar en la memoria de esta cita, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a memorizar esa cita, ¿les parece? Se las voy a enviar, hermanos, por campo de entrenamiento, para que lo empiecen a repasar. Voy a empezar, hermanos, ya que nos dice allí el Señor que debemos memorizar, vamos a tomar ese impulso, vamos a tomar esa disposición y voy a enviar la cita, para que podamos repasarla todos los días. Lean la maravillosa historia de Eliseo. Cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de los enemigos armados un escudo poderoso de ángeles celestiales. Vea cómo se apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en prisión. Condenado a muerte, ¿cómo lo libertó? Pasando por entre los guardas armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Hermanos, esto es sorprendente. Yo estuve repasando esa historia de Pedro y uno encuentra cosas interesantes. ¿Sabían ustedes de que Pedro, cuando se dio de cuenta de que el ángel apareció allí, él pensó de que era un sueño, de que estaba en visión? Entró en un estado de éxtasis, hermanos, que hasta se le olvidó la túnica. Él salió así al frío, sin darse de cuenta de que se le había quedado la túnica, y salió, hermanos, impactado, y cuando menos se dio de cuenta, ya estaba fuera solo en las calles de Jerusalén. Esto es sorprendente. Y es algo que curiosamente el espíritu de profecía señala, de que Dios se preocupa, hermanos, por las más pequeñas necesidades de nosotros. El detalle es que muchos no nos detenemos a pensar en ello, y por eso muchas veces criticamos, cuestionamos y nos quejamos tanto. Ahora seguimos leyendo. Dice además, hermanos, lea acerca de la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el cansancio, la falta del sueño y el hambre. Estas grandes palabras de valor y esperanza. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Interesante, acá faltó la partecita que es la que más me sorprende. No, aquí está, hermanos. Con fe a esta promesa, Pablo aseguró a sus compañeros: pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así ocurrió. Pero el hecho de estar en el barco un hombre por medio del cual Dios podía obrar, todo el contingente de soldados y marineros paganos se salvaron. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué les parece, hermanos?
¿Sabían ustedes qué pasaba si un solo prisionero se escapaba? ¿Alguien sabe qué pasaba? Porque recuerden de que estaban transportando prisioneros y entre ellos era Pablo, uno de ellos. ¿Qué pasaba si un prisionero de pronto se iba? Los soldados eran dados a muerte porque era responsabilidad de ellos el prisionero. Correcto. Y si la situación se ponía adversa, ¿qué tenían que hacer los soldados? ¿Qué podían hacer para salvarse ellos? Matar a todos los prisioneros. No podían ni uno estar con vida. O sea, en otras palabras, había un proceso. En el caso de estar naufragados, no se podía escapar ni se podía perder el cadáver de un solo prisionero, ni uno solo, porque si no le daban de baja a todos los soldados. Y la otra opción era de que si los soldados se iban a salvar, pues ellos tenían, o para que ellos se salvaran, tenían que matar a todos los prisioneros. Era la otra opción. Entre ellos estaba Pablo. O sea que Pablo, la vida de Pablo estaba en juego. Y al punto de en medio de esa situación, donde ya curiosamente si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, los guardias, los soldados, ya estaban tomando la decisión para matar a todos los prisioneros. Pablo en medio de esa situación, él dice, he recibido una visión, un mensaje del ángel de Dios, que ni uno de vuestros cabellos perecerá. Oiga, esto es sorprendente, un prisionero dar palabras de ánimo y esperanza. Y miren hermanos, todos se salvaron, esto es magnífico. Y ahí es donde se centraliza la fe. Todos estos que hemos estado leyendo son una figura, son un modelo hermanos, de hombres de fe. Y somos llamados a tomar sus lugares. El detalle hermanos es que tenemos muy poca fe. Curiosamente, en la Biblia cuando dice cuando el Hijo del Hombre se manifestare, encontrará fe en la tierra. Estaba hablando del advenimiento que Cristo hizo en 1929. Y no encontró fe en la tierra hermanos. Encontró solamente a uno, que medía 1,60, llamado Víctor Luther, a quien él escogió para llevar un mensaje. Y viene y sucede, hermanos, de que actualmente que el mensajero ha muerto y su mensaje prevalece. Todavía, hermanos, nosotros como creyentes tenemos muy poca fe. Necesitamos fortalecer la fe, hermanos, ya que de ella depende nuestra salvación, como hemos estado leyendo en el transcurso del estudio. Ahora sigue diciendo, hermanos, no fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de antaño obre en nosotros. No quiera hayan corazones llenos de fe que se servirán de conducto transmisor de su poder. No será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. A los que por falta de confianza propia habitan tareas y responsabilidades, enséñeseles a confiar en Dios. Así más de uno, de otro modo, no sería más que una cifra en el mundo, tal vez una carga impotente. Podrá decir con el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Leo este párrafo para terminar. También tiene la fe preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. La disposición a resistir el mal o vengar al agravio recibe a menudo su impulso de un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Enséñese al niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado hijo para salvarlos. Él se entenderá con cada malhechor. Interesante, o sea que debemos aún aprender a enseñarle a nuestros hijos que debe dejarle el juicio a todos, el juicio a Dios. Debe dejarle aún la venganza a Dios. Él se encarga de eso. Dios sabe y se entenderá. Dios se entenderá con el malhechor. Ya sabrán esas palabras. No quisiera ser el malhechor, hermanos. Por lo tanto, debemos aprender, hermanos, a ejercer esa fe. Debemos aprender a que esa fe transforme y obre en nosotros de tal manera, hermanos, que no lleguemos a ser uno más en la cifra de este mundo, hermanos. Porque muchos parecemos ser una cifra más. Uno va ante el tráfico y ve tantas personas y uno dice, no, yo soy otra más de todas. Pero debemos, hermanos, no una fe para vanagloriarnos, para sobresalir, sino que pueda haber una fe, hermanos, que nos haga diferentes, que nos lleve, hermanos, a servir a otros, nos lleve, hermanos, a ser conductores y transmisores de ese poder que Dios dimana a todos aquellos que ejercen una fe saludable. Eso pueda ser, hermanos, una realidad para nosotros, que podamos trabajar constantemente en esto. Les estaré enviando, hermanos, en el transcurso de la noche, la cita que leíamos aquí con respecto a que debemos memorizar. Voy a leerla una vez más, hermanos, para finalizar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, que podamos colocar nuestros corazones y fortalecer nuestra fe por medio de su palabra. Y vamos a ver una gran diferencia en nuestras vidas. Esa es la invitación en esta noche. No sé, hermanos, si tenemos comentarios, aportes o preguntas, las podemos hacer.